amigos, hoy en su programa Delibera Perú analizaremos el último reporte de conflictos sociales publicado por la Defensoría del Pueblo. Para ello contaremos con la presencia del doctor Carlos Alzabarco, quien es especialista en conflictos sociales. Acompáñenme. Carlos Alza, muchísimas gracias por estar en Delibera Perú. A ver, hace poco la Defensoría del Pueblo publicó su reporte de conflictos sociales, en el cual nos da cuenta de básicamente tenemos 141 conflictos sociales activos, 73 conflictos latentes, la mayoría de estos conflictos en la ciudad de Puno. ¿Qué explicación o qué alcances nos podría dar respecto a estos datos? Bueno, yo creo que el reporte de conflictos de la Defensoría del Pueblo es un instrumento muy valioso para identificar varias cosas. En primer lugar, para entender que efectivamente el Estado y los ciudadanos necesitan mecanismos de comunicación, de diálogo, de concertación para resolver sus problemas. Normalmente lo que yo he dicho siempre es que los conflictos sociales representan un problema de políticas públicas, un problema de gestión del Estado, gestión gubernamental del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado puede tener por lo menos 3 tipos de actitudes frente al ciudadano y el ciudadano sentir eso y ante eso reaccionar con un conflicto. Primero, siente que el Estado en algunos casos es ausente, es decir, que el Estado no resuelve sus problemas. Es lo que ocurre muchas veces en Puno, en Ancash, en Cajamarca, en Ucayali y en otras regiones del país. En otros casos, el Estado actúa más bien como un Estado enemigo del ciudadano, es decir, toma decisiones, pero las decisiones que toma, las toma en contra del ciudadano, como ocurrió con el Decreto Legislativo 1015 en el caso de Bagua. En tercer lugar, muchas veces el Estado actúa de manera inconexa, de manera desorganizada, es decir, toma decisiones contradictorias, un ministerio respecto de otro. Eso genera evidentemente un problema de falta de articulación o de organización, de coordinación, y genera problemas al ciudadano. Ante todos estos casos, el ciudadano evidentemente lo que tiene que hacer es reclamar, confrontarse con la autoridad. En algunos casos, lamentablemente, esto llega a ser violento y es allí cuando encontramos pues, la mayor cantidad de situaciones dramáticas para el país en términos de muertos y heridos, ¿no? Entonces, creo que el conflicto que es natural a una comunidad termina siendo en realidad en estos casos una muestra de que hay un problema que el Estado tiene que resolver, y creo que eso se evidencia en los 141 conflictos que se reportan ahora. Con respecto al último dato al que hacíamos referencia, porque por ejemplo en Puno, donde hay actividad minera importante, ¿no? Existen 21 conflictos que aún no están resueltos, están latentes. O sea, se podría establecer un vínculo entre pobreza, porque a pesar de la inversión minera, Puno es una región pobre. ¿Se podría establecer algún tipo de vínculo entre pobreza y mayor conflictividad? Sin duda, yo creo que la idea de conflictividad y pobreza, pero también allí justamente donde hay pobreza se muestra normalmente una inacción, una ausencia o una descoordinación por parte del Estado, ¿no? Entonces, allí donde hay pobreza se requiere la presencia de un actor estatal que resuelve esos problemas. Puno, Cajamarca, ¿no? Ancash, que a pesar de tener grandes cantidades de recursos por el campo, en realidad no los ejecuta adecuadamente y por lo tanto no resuelve los problemas de sus ciudadanos. Entonces, en esos casos, o Huancavelica, Pasco, ¿no? Que son también regiones muy pobres, lo que se muestra es que efectivamente allí el ciudadano hoy día tiende a reclamar porque se requiere un Estado que cumpla con sus funciones, no solo ni tampoco exclusivamente prestando el servicio o prestando los servicios públicos, sino también creando condiciones, mercados, generación de productividad, ¿no? O de capacidades para la productividad, que son las que podrían garantizar que el desarrollo sea sostenible, tanto económica como ambiental y socialmente, ¿no? Entonces, allí el Estado necesita estar más presente. Yo creo que el conflicto social tiene directa vinculación, como lo muestra el informe de la Defensoría, con la pobreza. Y actualmente en el Perú, ¿a consecuencia de qué se van gestando estos problemas, estos conflictos, estos reclamos, ¿no? O sea, bueno, más del 50% de los conflictos son socioambientales. Y luego le siguen los conflictos de gobiernos locales. Entonces, en los conflictos socioambientales, básicamente lo que hay es un reclamo por una cuestión que el Estado podría resolver a través de sus órganos, tanto ministeriales como los gobiernos regionales y locales, que es el tema del temor a la contaminación. La gente siente que tiene sus actividades agrícolas o que tiene de repente sus actividades de pesca y que eso va a ser afectado por una acción de, fundamentalmente de las industrias extractivas.
minería, petróleo y en algunos casos el gas, como en el caso de Camisea. ¿Usted considera que la reciente ley de consulta previa aprobada va a tratar de solucionarlo? Yo creo que sí, porque lo que hace falta justamente es generar confianza en el ciudadano de que es compatible una actividad extractiva con la protección del medio ambiente. Lamentablemente lo que ha ocurrido en el Perú es exactamente lo contrario. O sea, tenemos, según algunos cálculos, más de 3.000 pasivos ambientales en el Perú. Eso significa que sí ha habido contaminación. Y es que es natural a la actividad extractiva, productiva, en general a toda actividad humana, la posibilidad de generar externalidades negativas, es decir, generar, en este caso, contaminación ambiental. ¿Quién es el encargado de garantizar y defender los derechos al medio ambiente de la población? El Estado. Entonces, el Ministerio del Ambiente, los órganos ambientales que existen a nivel nacional, pero también los gobiernos regionales y locales tienen que cumplir una labor de supervisión, fiscalización y por supuesto de información al ciudadano. La consulta va a servir para articular estos mecanismos de diálogo siempre que se reglamente de una manera adecuada. ¿Cuál debería ser el procedimiento de atención primario de estos reclamos o de estos conflictos para que no se conviertan en una crisis, para que no exploten? Yo creo que sin duda lo que hay que hacer es una labor de transformación de conflictos. Es más, se ha hablado mucho de varios modelos de conflictos. O sea, se dice que antes se decía que había que resolver los conflictos. Ahora luego se dijo que había que gestionar los conflictos. Hoy día se habla de la noción de transformación de conflictos, es decir, reconocer que el conflicto en sí mismo no es negativo, sino que el conflicto es parte de una comunidad, surge siempre, porque los seres humanos tienen visiones distintas sobre los problemas, sobre esas soluciones. Entonces, un conflicto hay que aprovecharlo como una oportunidad para prevenir que el conflicto se vuelva violento, y entonces hay que crear un mecanismo de intervención. Creo que, por ejemplo, en el caso de Puno, la presencia del presidente recientemente ha sido un elemento de diálogo y de disposición al diálogo. Ahora lo que hay que crear son los mecanismos institucionales para que el ciudadano pueda, a través de mesas de diálogo, de canales de reclamo, de conversación con sus autoridades, de transparencia, de acción por parte del gobierno local, regional y nacional, pueda comunicarse con los ciudadanos y puedan encontrar estos problemas y estas soluciones que los ciudadanos requieren. Si no hay eso, evidentemente los conflictos simplemente se tornan el caso ILAVE, el caso Bagua o el caso de los Ochoa. ¿No existe una duplicidad de funciones entre la labor de estudio y de análisis que realiza la Defensoría del Pueblo con respecto a los conflictos sociales y la unidad de conflictos sociales de la PCM? ¿No se está haciendo un doble trabajo ahí que más bien debería articularse para atender mejor estos reclamos, estas protestas? Sí, fíjate, yo fui invitado por el gobierno de Gana Perú a formar parte de la Comisión de Transferencia de Conflictos para el ingreso del nuevo gobierno. Y una de las cosas que analizamos con una comisión de expertos que estuvimos reunidos allí, que yo tuve oportunidad de participar, es que la PCM tiene primero una noción diferente de conflicto social que la que maneja la Defensoría. La PCM obviamente es el órgano ejecutivo, digamos, del Estado, ¿no? La Defensoría es un órgano especial, ¿no?, del que cumple una función especial que defiende derechos y supervisa al Estado. Por lo tanto, su labor de supervisión y de publicación de un reporte obedece exclusivamente a la idea de alertar al Estado de que hay una posibilidad de vulneración de un derecho. Mientras que la PCM, cuando registra los conflictos, lo que está haciendo es básicamente identificar problemas de política pública que debe atender. Entonces hay una responsabilidad ejecutiva en la PCM. El concepto de PCM es un concepto que básicamente entiende al conflicto como una situación que altera la gobernabilidad. Por eso el número de conflictos que registra el PCM es menor incluso que el de la Defensoría. La Defensoría considera que entran tanto los activos que afectan la gobernabilidad como los latentes, que están en proceso de ascensión, ¿no? Y segundo, que la PCM no registra los conflictos de los gobiernos locales, mientras que la Defensoría sí registra los gobiernos locales. Entonces hay dos, digamos, metodologías, tendencias y criterios distintos. No se contraponen, al contrario, deberían ser complementarios, y creo que allí tanto la Defensoría cumple una labor de colaboración crítica con el Estado, dándole información, y el Estado lo que tiene que hacer ahora no es solo registrar, sino analizar el conflicto, encontrar sus causas y dictar las políticas públicas y la gestión pública que sea correspondiente para resolverle el problema al ciudadano. Si no hay resolución de problemas al ciudadano o no hay condiciones para que el ciudadano vea sus derechos y sus libertades más garantizadas, los conflictos van a seguir presentes en el Perú. Y es lamentable porque si se vuelven violentos,
en general todos perdemos. O sea, pierde el ciudadano, pierde el Estado, pierde la empresa. O sea, ¿sería necesario, en todo caso, unir los esfuerzos que realiza la Defensoría con la PCM para quizás crear una agencia especializada en conflictos sociales? Sí, yo creo que bueno, lo que hay ahora es una oficina de conflictos sociales dentro de la Presidencia del Consejo de Ministros, que entiendo hay la intención de fortalecerla y debe fortalecida. Nosotros hemos hecho esas recomendaciones al Gobierno Nacional, no solamente para que fortalezcan la oficina, sino que además para que exista lo que se llama una política nacional de transformación de conflictos sociales que permita prevenir el conflicto a través de políticas públicas y gestión y diálogo con los ciudadanos, y también para que haya un manejo de crisis, es decir, cuando el conflicto ya se vuelve violento, se atienda de manera directa. Finalmente, doctor, el gobierno ha señalado que el 43% del presupuesto público del año 2012 se destinará a programas sociales. ¿Ello contribuirá a disminuir los conflictos sociales en el país? Los conflictos sociales sin duda requieren una atención directa por parte del Estado. Una de las formas de atender los conflictos y resolver los problemas del ciudadano es justamente la atención a través de programas sociales, pero no es la única. Un programa social tiene que ser un programa de atención directa a los más pobres, focalizando en los más pobres, los más vulnerables también, no solo los más pobres, sino también los más vulnerables, personas con discapacidad, niños y adolescentes, etc. Pero no deberíamos quedarnos en una lógica de inclusión social a través de un programa paternalista del programa social, sino una visión paternalista del programa social, sino además vincular el programa social con programas productivos que hagan que el ciudadano haga sostenible su propio desarrollo, y de esa manera vincular producción con programas sociales de una manera articulada, de modo que más allá de darle el dinero a la gente o de darle un vaso de leche o solamente darle un beneficio directo, le podamos dar capacidad para que esa persona pueda generar mayor productividad y pueda autosostenerse en el futuro sin necesidad de que el Estado finalmente lo tenga que atender de manera paternal. Yo creo que eso es algo que debe incorporarse como una visión de Estado, y es lo que hemos recomendado nosotros directamente al Gobierno Nacional, y vamos a seguir insistiendo en lo que viene del Gobierno. Carlos, muchísimas gracias por estar en el programa. No, gracias a ustedes.